Tampa, donde la buena vida es cada día mejor. Este es el eslogan de la ciudad de Tampa, en el estado de Florida, a principios de los años 80. El eslogan es una promesa prometedora, en armonía con las palmeras, las playas de arena y las actividades de ocio de la bulliciosa gran ciudad. Pero para algunas personas que vivían en Tampa en aquel entonces, este eslogan puede resultar hoy casi cínico. Porque la buena vida en Tampa no era en absoluto algo evidente en aquel entonces, sobre todo en el verano de 1983, porque ese verano acechaba un peligro en la ciudad. Un peligro que no se reconoció hasta décadas después, cuando para algunos habitantes de Tampa ya era demasiado tarde. Barbara Grams tenía solo 19 años cuando fue asesinada. Trabajaba en el centro comercial Tampa Bay City Mall, donde estaba empleada en un restaurante de comida rápida llamado Hot Potato. Barbara ya no vive con su familia desde hace unos años. En su lugar, vive con 3 hombres jóvenes y otra mujer en un piso compartido en el barrio de Riverside Heights. El 19 de agosto de 1983, Barbara tiene turno de noche. Son poco más de las 9 de la noche cuando se da de baja y se despide de sus compañeros. Justo antes de que cierre el restaurante, uno de sus compañeros de piso ha comido en Hot Potato. Él se ofrece a llevar a Barbara a casa en su coche, pero ella se niega. Después de estar todo el día detrás de la barra del restaurante, le apetece moverse un poco. Por eso, Barbara decide irse a casa andando. Su compañero de piso se adelanta en su coche. Pero por desgracia, Barbara Grams nunca llegará a su piso compartido esa noche. De camino a casa, la joven de 19 años cruza el río Hillsborough y gira hacia el Boulevard North. Por el camino, un grupo de amigos ve a Barbara. Están sentados en un coche y parados a la altura de un kiosco. Los amigos tocan el claxon. Ella les hace señas con la mano, pero sigue caminando. A Barbara solo le queda bajar unas cuantas centenas de metros por el Boulevard Northern para llegar a casa. Por desgracia, esto está formulado en subjuntivo, porque poco después de su último encuentro con sus amigos, se encuentra con su asesino. A la mañana siguiente, el 20 de agosto, un dentista quiere abrir su consulta cercana. Pero cuando aparca detrás del edificio y sale de su coche, hace un descubrimiento terrible. Detrás de la consulta del dentista yace Barbara Grams. Tiene una herida grande y profunda en medio de la cara. La joven de 19 años debe haber sido golpeada con tanta fuerza que murió. La camiseta de Barbara está levantada. Su torso está desnudo. Su cadáver muestra signos de violencia sexual. Su bolso está a su lado. Su cartera sigue ahí, pero el agresor la vació. También falta un anillo que Barbara llevaba en el dedo. La policía concluye que la joven de 19 años fue víctima de un asesinato con robo de motivación sexual y que su asesino está huyendo, probablemente incluso en algún lugar muy cercano. Barbara fue tan gravemente herida antes de su muerte que sus familiares no pueden ver su cadáver para despedirse de ella. Los forenses deciden que ver el cadáver de Barbara podría traumatizar demasiado a su familia. Por lo tanto, la verdadera magnitud de sus heridas solo puede suponerse a partir de las declaraciones de los investigadores. Se dice que el rostro de la joven quedó destrozado tras recibir fuertes golpes. Sin embargo, también hay una pista prometedora. Sobre el pómulo izquierdo de Barbara hay algo que parece una mordedura. Debido a la marca de mordedura en la cara de Barbara, la policía intenta recoger las huellas dentales de tantos conocidos de Barbara como sea posible. También se encontraron cabellos en el cuerpo de la fallecida. Estos también son un indicio sólido. Sin embargo, pasan semanas en las que la policía no logra detener a un posible autor o incluso encontrar a un sospechoso real, hasta que de repente aparece un joven en escena.
Robert Dubois tiene 18 años. Sigue viviendo en casa con su familia de 7 miembros. La familia Dubois vive en Seminole Heights, un barrio tranquilo de Tampa. El adolescente trabaja en un taller de coches. Robert dejó los estudios en cuarto de la ESO. Desde entonces trabaja, y su familia depende urgentemente del dinero que este joven de 18 años lleva a casa. Robert tiene un hermano y 4 hermanas. Una de las hermanas de Robert dice que es como si una nube oscura persiguiera a la familia. Una vez se incendió un apartamento de alquiler en el que vivían los Dubois. Uno de los hermanos sufrió un accidente mortal a la edad de 2 años y el padre de Robert quedó parapléjico tras una caída. Una de las hermanas de los Dubois también relata más tarde experiencias de abuso por parte de un tío y del abuelo. En las pocas horas de ocio que tiene, Robert disfruta pasando tiempo con sus amigos. No siempre está en la mejor compañía. Algunos miembros de su grupo de amigos tienen fama de hacer tonterías a menudo. Robert también se apunta de vez en cuando. Una vez, cuando era adolescente, robó herramientas y otra, se llevó gasolina sin pagar en la gasolinera. Esto le proporciona entradas pequeñas, pero poco gloriosas, en su registro policial. Esta es también una de las razones por las que Robert entra en el radar de los investigadores y vive cerca del lugar donde encontraron a Barbara Grams. El primer interrogatorio de Robert tiene lugar en circunstancias muy extrañas. Es decir, mientras está sentado en su coche en un aparcamiento. Un agente de policía que investiga el caso reconoce a Robert allí y decide aprovechar la ocasión para hablar con él. También le pide inmediatamente que haga una huella de la mordedura para compararla con la herida de la cara de Bárbara. Robert acepta inmediatamente y muerde el bloque de cera que el policía le muestra. Después de entregar la muestra de dientes, a Robert le dejan irse, pero no se le escapa que la policía está interrogando en muchos de los lugares que él visita a menudo. El 21 de octubre de 1983, Robert tiene una cita con una amiga llamada Josie. Ella es 4 años mayor que él y tiene un estilo extravagante que Robert admira mucho. Y ese 21 de octubre, Robert espera poder acercarse por fin a Josie. Han quedado para ir a tomar algo a un bar. Robert incluso alquila una habitación de motel para pasar la noche con la esperanza de que Josie le dé una oportunidad esa noche. Lo que Robert no sabe es que Josie tiene algo muy diferente en mente, ya que esa noche actúa como señuelo. Su misión es ayudar a detener a Robert Dubois como sospechoso en el caso de asesinato de Barbara Grams. La huella dental que Robert había tomado en el aparcamiento unos días antes ya ha sido analizada. El dentista, que ha sido llamado por la policía, ha llegado a una conclusión trascendental. En su opinión, la huella dental de Robert coincide con la herida que tiene Bárbara en la mejilla. Y esto, por supuesto, es una prueba clave en la investigación del asesinato. En principio, la noche del 21 de octubre de 1983 transcurre exactamente como Robert había esperado. Él y Josie van de bar en bar, y hacia las 2 de la madrugada, los dos se van al motel. Pero poco después llaman a la puerta, y delante de ella está la policía. No le dicen a Robert el verdadero motivo de su visita. En su lugar, le dicen que su madre está metida en problemas y que Robert tiene que venir con ellos. El joven de 18 años no se lo piensa 2 veces y sigue a los policías con gran preocupación. Unos minutos más tarde, se encuentra esposado en un coche de policía. La policía le informa de que ha sido detenido por asesinato. Robert se defiende enérgicamente, no solo físicamente, sino también verbalmente. Pide una y otra vez que se aclare la situación y declara que no es un asesino. Cuando llega a la cárcel, le administran un sedante. Le inyectan el neuroléptico clorpromacina sin explicarle qué va a pasar con él ni qué se le acusa exactamente. La administración de este medicamento sedante se convertirá en algo cotidiano para Robert en los meses siguientes. Incluso cuando Robert Dubois comparece ante el juez de instrucción, las sospechas contra él no se concretan.
Solo se dice que Robert está acusado de asesinato en primer grado. El nombre de Barbara Grams no aparece ni una sola vez. Robert solo recibe información fragmentada en el transcurso de las semanas y meses siguientes. Su abogado de oficio le informa de que se le acusa de haber asesinado a Barbara Grams, de 19 años, en agosto de 1983. Robert niega enérgicamente esta acusación una y otra vez. Incluso se somete a una prueba de polígrafo y la pasa. Sin embargo, la acusación se mantiene. Y así es como Robert Dubois acaba ante los tribunales en 1985. Robert pasó 16 meses en prisión preventiva antes de que se iniciara el juicio en su contra. Para Robert, esto es un rayo de esperanza. Está firmemente convencido de que finalmente podrá demostrar su inocencia. Sin embargo, estas esperanzas se desvanecen rápidamente cuando Robert oye por primera vez la palabra pena de muerte. Porque esta sentencia es una posibilidad real para el joven de 20 años. El pelo encontrado en el cadáver de Barbara no coincide con el de Robert. El fiscal incluso lo admite, pero eso no le impide centrarse en el elemento central del proceso en el acta de acusación: la mordedura en la cara de Barbara. Por eso Richard Souviron es el testigo más importante en el proceso contra Robert Dubois. Souviron es dentista y ha testificado, entre otros casos, en el juicio contra el asesino en serie Ted Bundy. Ahora es el responsable del caso de Barbara Graham. Sin embargo, no puede examinar las mordeduras originales para el juicio. No han sido preparadas de forma adecuada. Por lo tanto, Souviron debe basar su evaluación en las fotos que la medicina forense tomó de la herida de Barbara. Las fotos son suficientes para que el médico testifique ante el tribunal que la huella de la herida coincide con la dentadura de Robert Dubois. Robert, que ahora tiene 20 años, debe ser el hombre que atacó a Barbara Grams, y por lo tanto, también su asesino. La fiscalía ha encontrado testigos que incriminan gravemente a Robert. Un huésped del motel en el que Robert quería pasar la noche con Josie testifica contra él. El testigo afirma que Robert le dijo que lo estaban buscando por asesinato. Robert afirmará más tarde que nunca había visto a este hombre en su vida, y mucho menos hablado con él. También Josie comparece como testigo en el juicio. Ella relata que Robert hablaba a menudo de violencia física. Además, le llamó la atención que tuviera rasguños extraños en la espalda y el pecho. Y luego estaba un anillo. Robert lo llevaba en el dedo meñique, y ese anillo se parecía al anillo que le robaron a Barbara Grams. Un compañero de celda, a quien Robert conoce de la prisión preventiva, también lo incrimina. El hombre, llamado Claude Butler, está cumpliendo condena por privación de libertad y robo. Claude cuenta que él y Robert se hicieron amigos en la cárcel. Al principio, Robert siempre negó haber asesinado a Barbara. Pero unas semanas después de su encarcelamiento, en la Navidad de 1983, Robert le contó la verdad. Claude describe que Robert le confesó el asesinato de Barbara. Robert le dijo que estaba colocado la noche del asesinato. Debido a su permanente escasez de dinero, intentó robar el bolso de Barbara. Cuando ella se resistió, Robert la arrojó a su coche y abusó de ella en el asiento trasero. Claude incluso incrimina a otros 2 hombres. Robert le dijo que su hermano y un amigo también habían estado allí. El hermano de Robert golpeó a Barbara con un palo, y luego él y su amigo abusaron de ella. Los 3 golpearon a Barbara hasta que murió. Estas declaraciones, junto con la comparación de las marcas de mordeduras, son suficientes para la fiscalía. Robert es declarado culpable de asesinato en primer grado y de intento de coacción sexual. La fiscalía incluso pide la pena de muerte para Robert Dubois. Sin embargo, Robert sigue negando haber tenido nada que ver con el asesinato y continúa luchando por su inocencia mientras espera en el corredor de la muerte la ejecución de su sentencia. Escribe cartas de varias páginas en las que describe su detención, el caso de Barbara Graham y su inocencia. Robert envía estas cartas a periódicos, periodistas, programas de televisión y revistas.
Espera que alguien se haga cargo de su historia y la investigue más a fondo. Y que tal vez al final le crea. Es su única esperanza. La familia Dubois no puede permitirse un buen abogado que vuelva a examinar el extenso caso. Después de 3 años en el corredor de la muerte, hay novedades. En 1988, la pena de muerte de Robert Dubois es anulada y se convierte en cadena perpetua. Para Robert es un consuelo insuficiente. En su opinión, debería estar libre porque no mató a Barbara Grams. Y si eso fuera cierto, su verdadero asesino seguiría suelto. Robert pasa primero meses, años y luego décadas en prisión. Las visitas de su familia son cada vez menos frecuentes. El padre de Robert muere. Sus hermanos fundan sus propias familias y construyen sus propias vidas. Cuando tiene poco más de 40 años, Robert se enamora de una empleada del centro penitenciario. Lourdes Sánchez y él comienzan una relación secreta. Para Robert, esta relación es la mayor realidad que ha tenido desde su condena. Y lo más importante para Robert, Lourdes cree que él no cometió el asesinato de Barbara Grams. Ella confía tanto en él que incluso renuncia a su trabajo en la prisión. De esta manera, puede permanecer con Robert sin temor a las consecuencias por parte de su empleador. A principios de la década de 2000, Robert y Lourdes se comprometen. En 2007, Robert tiene por primera vez la oportunidad de solicitar la libertad condicional, lo que hace de inmediato. En ese momento, el asesinato de Barbara Grams se había cometido hacía 24 años, pero la solicitud es rechazada, y la fecha para la siguiente solicitud posible se fija en el año 2094, en una fecha en la que Robert Dubois ya tendría 130 años. En otras palabras, Robert nunca podrá solicitar una segunda libertad condicional. Con los años, la ciencia forense ha dado grandes pasos. En 2007, Robert espera poder demostrar su inocencia mediante una comparación de ADN. Sin embargo, no será así. Le informan de que en 1990 se destruyeron todas las pruebas del caso de asesinato de Barbara Grams. Con su condena, el caso se considera resuelto y cerrado. A ojos de las autoridades, el almacenamiento de pruebas sería innecesario. Solo se conservan de forma rutinaria algunas muestras de pelo y de suelo del lugar del crimen. Sin embargo, estas muestras también están en mal estado. Después de que fracase la petición de libertad condicional de Robert, su relación con su prometida también termina. Robert decide separarse por respeto a Lourdes. Él mismo ya no cree que vaya a salir libre. Quiere que ella siga con su vida. Sin él, tardará 10 años en recuperar la esperanza. Quizá recordéis las muchas cartas que Robert escribió. Las envió a medios de comunicación, a periodistas, y una de ellas fue al Proyecto Inocencia. Es la carta que, años después, cambiará la vida de Robert. El Proyecto Inocencia de Florida es una organización sin ánimo de lucro. Su misión es ayudar a los presos inocentes condenados en el estado de Florida. Por ejemplo, proporcionándoles abogados o financiando pruebas de ADN. Y Robert Dubois recibe correo de este mismo Proyecto Inocencia en febrero de 2020. La organización quiere ayudar a Robert y le proporciona un abogado. Se llama Susan Friedman y está dispuesta a volver a investigar el caso de Barbara Grams para averiguar si Robert Dubois es realmente culpable. Al mismo tiempo, hay un nuevo fiscal en Florida, un estado bastante conservador. Trae un poco de aire fresco al trabajo diario y se asegura de que haya más recursos para reabrir ciertos casos criminales. Es decir, delitos graves en los que alguien ha sido condenado, pero en los que el delincuente sigue defendiendo su inocencia. Es decir, casos como el de Barbara Grams, en el que el condenado Robert Dubois sigue negando su culpabilidad.
El nuevo fiscal contrata a una empleada que se encarga específicamente de reevaluar sentencias antiguas. Y un día, esta empleada tiene el caso de Barbara Grams sobre su escritorio. En febrero de 2020, el Proyecto Inocencia presenta una extensa carta junto con la nueva abogada de Robert. En más de 150 páginas, la defensora Susan Friedman expone los puntos débiles de la sentencia contra su cliente Robert Dubois. Y el razonamiento de la abogada de Robert es bastante convincente. Como ya ocurrió en el juicio en el que Robert fue condenado en 1985, el asunto gira en torno a la marca de mordedura en la cara de Barbara. Susan Friedman cita estudios que demuestran el margen de error de los análisis de mordeduras utilizados en la condena de Robert. Y es enorme. Está en el 91%. En otro estudio se habla de una tasa de error del 63%. Así que es algo menor que en el primer estudio, pero aún así, más de la mitad de los análisis de mordeduras son poco fiables según el estudio. Mientras tanto, estos análisis están incluso prohibidos en Estados Unidos, sobre todo en la forma en que se hizo con Robert Dubois. En su caso, la huella de la mordedura ni siquiera se comparó con la marca real en el cadáver, sino solo con una foto de la herida. Y la calidad de la cámara era bastante peor en 1983, cuando se tomaron las fotos, que hoy en día. Además, la huella de la mordedura de Robert no se tomó en condiciones profesionales, sino en un aparcamiento en medio de Tampa sobre un bloque de cera de abejas. Y la cera de abejas puede doblarse rápidamente, sobre todo con las temperaturas veraniegas de Florida. El dentista que testificó en el juicio contra Robert mencionó en su alegato que, a juzgar por la marca de la mordedura, el agresor probablemente tenía un hueco en los dientes en la fila superior. El condenado Robert no tiene tal hueco. Además, el dentista ha revisado su testimonio de entonces en algunos puntos. Dice que, basándose en las pruebas, seguiría considerando a Robert Dubois como el autor del ataque. Sin embargo, la marca de la mordedura podría corresponder a millones de personas. Con sus conocimientos actuales, no repetiría las declaraciones que hizo ante el tribunal en 1985. Los argumentos de Susan Friedman son lo suficientemente concluyentes como para que la fiscalía y la policía vuelvan a entrar en escena. El caso de Barbara Grams se reabre. Y por primera vez se cuestionan críticamente importantes lagunas en la sentencia contra Robert Dubois. Claude Butler, compañero de celda de Robert, declaró durante el juicio que Robert le había confesado el asesinato de Barbara y que lo había cometido con su hermano y un amigo. Sin embargo, ni el hermano de Robert ni el amigo en cuestión fueron acusados ni siquiera interrogados, y eso a pesar de que la fiscalía llegó a la conclusión de que las declaraciones de Claude debían de corresponderse con el escenario real del asesinato. En el juicio de 1985, Claude confirmó al juez que su declaración fue totalmente voluntaria y sin ningún tipo de compensación. Sin embargo, no fue del todo cierto. Como se desprende de la reevaluación del caso, la pena impuesta a Claude Butler tras su declaración ante el tribunal se redujo considerablemente. En el momento de la declaración, se le amenazó con una pena de cadena perpetua. Sin embargo, después de que Claude testificara contra Robert Dubois y permitiera así su condena, no le impusieron cadena perpetua, sino una pena de prisión de 5 años. Y ni siquiera tuvo que cumplir esa pena en su totalidad. Un detalle que, en retrospectiva, resulta cuanto menos desconcertante. Gracias al nuevo fiscal y a su empleada contratada específicamente para estos casos, se vuelve a examinar cada detalle. Y gracias a la tenacidad de las autoridades competentes, se encuentra incluso algo que se creía perdido hace mucho tiempo. Una muestra de ADN tomada del cadáver de Barbara Graham en 1983. Estuvo casi 40 años en una nevera de un departamento de policía de Florida con una etiqueta imprecisa. Cuando el Proyecto Inocencia y la abogada Susan Friedman se enteraron, solicitaron inmediatamente que se revisara esta muestra de ADN. En 1983, la prueba forense aún no permitía revisar la muestra. Se tomó inmediatamente después de que se encontrara el cadáver de Barbara, con la esperanza de que la tecnología del ADN siguiera desarrollándose en los años siguientes. Por supuesto, eso sucedió,
Pero como Robert ya había sido condenado, nadie volvió a comprobar el ADN. El hecho de que se haya conservado después de que casi todas las demás pruebas del caso fueran destruidas roza el milagro. Para Robert y su abogada, esto es, por supuesto, un rayo de esperanza. Porque si la muestra de ADN no coincide con el ADN de Robert, sino que muestra otro ADN extraño, esto sería la ansiada exculpación para Robert. La comparación se llevará a cabo en agosto de 2020. Las muestras tomadas del cadáver de Bárbara contienen rastros de esperma y escamas de piel. Pero no hay coincidencia con el ADN de Robert Dubois, ni tampoco con una muestra del hermano de Robert y del amigo común, aunque se supone que ambos participaron en el crimen. En otras palabras, otra persona desconocida debe haber abusado de Bárbara, pero no el condenado Robert. La fiscalía está cada vez más segura. El hombre que lleva 37 años en la cárcel no es el asesino de Barbara Grams. Y en el verano de 2020, por fin llega el momento. Robert sale de la cárcel después de 37 años y por fin le creen. Pero esta absolución plantea otra pregunta. Si Robert no asesinó a Bárbara, ¿quién lo hizo? Un policía de Tampa describe retrospectivamente el verano en el que Bárbara fue asesinada como un verano infernal. Entre julio y octubre de 1983, se encuentran los cadáveres de 8 mujeres en Tampa, en plena calle, en zonas concurridas o detrás de edificios públicos. El cadáver de otra joven aparece desnudo detrás de un restaurante Burger King. A pesar de esta acumulación de delitos violentos contra mujeres, la policía no creía entonces que los casos estuvieran relacionados entre sí. 4 de los casos se resolvieron a finales de año y los autores fueron condenados. Uno de ellos es el caso de Barbara Grams, en el que Robert Dubois fue condenado. Cuando en verano de 2020 aparece la muestra de ADN y se introduce en la base de datos, se produce una coincidencia. En octubre de 1983, 2 hombres más son detenidos en Tampa. Se llaman Amos Robinson y Abron Scott. En aquel entonces tenían 18 y 20 años, es decir, una edad similar a la de Robert. Se les acusa de haber asesinado juntos a un hombre llamado Carlos Orellana. Tanto Amos como Abron proceden de entornos difíciles. Crecieron en familias disfuncionales, rodeados de violencia y drogadicción. Abron tiene además un coeficiente intelectual muy bajo. Está en torno a 50 o 60. Una de las razones puede ser las diversas lesiones craneales que sufrió en la infancia. Él y Amos se conocen en un centro de menores. Cuando son adolescentes, Abron y Amos delinquen constantemente. Están involucrados en peleas, robos y atracos. Y el 21 de octubre de 1983 cometen juntos un asesinato. Matan a Carlos Orellana. Quizá os suene la fecha. El 21 de octubre de 1983 es también el día en que la policía arresta a Robert Dubois por el asesinato de Barbara Grams. Mientras la policía de Tampa utiliza a la conocida Josie de señuelo y le pone las esposas en un motel, Amos y Abron también están en Tampa. Pasean por el Kennedy Boulevard. En aquel entonces, esta zona de Tampa era conocida por sus fiestas. Los 2 hombres buscan a alguien a quien poder robar, y en un aparcamiento encuentran a su víctima potencial, Carlos Orellana. Tiene 33 años y es originario de Honduras. Carlos llegó a Estados Unidos con grandes esperanzas. Es políglota, habla 5 idiomas y espera poder trabajar algún día como profesor. La tarde del 21 de octubre de 1983 pasa su tarde libre en un bar. Cuando se sube a su coche después de salir del bar, Carlos es golpeado repentinamente. Amos Robertson y Abron Scott atacan a Carlos en su propio coche. Le golpean y le estrangulan hasta dejarlo inconsciente. Dejan su cuerpo en el asiento trasero y conducen con el Toyota de Carlos por la noche. Amos y Abron conducen el coche fuera de Tampa a un lugar apartado.
Allí atropellan a Carlos. Luego se van con su coche. Dejan al hombre muerto tirado en la cuneta. Unos días después, la policía descubre la verdad gracias a los testimonios de Amos y Abron. Ambos son detenidos por el asesinato de Carlos Orellana. Afirman que la muerte de Carlos fue un trágico accidente, pero no se les cree y ambos son condenados a muerte. Lo mismo que Robert Dubois por el asesinato de Barbara Grams. Un asesinato que, como se descubre en 2020, no fue cometido por Robert, sino por Abron y Amos. Pero antes de que esto salga a la luz, pasan 37 años. 37 años en los que Robert Dubois está injustamente en prisión. Durante estos años, Amos es sospechoso de otros 2 asesinatos. Ambos tuvieron lugar en el verano de 1983. Sin embargo, en aquel momento las pruebas no eran suficientes para una condena efectiva. Por lo tanto, en un principio se mantiene la condena por el asesinato de Carlos Orellana. Durante su estancia en prisión, Amos Robinson comete 2 asesinatos más contra otros reclusos. En medio de una pelea, los golpea hasta la muerte. Y en 2020, cuando se vuelven a analizar las muestras de ADN del caso de Barbara Graham, la atención se centra en Amos y su cómplice Abron. El ADN extraño encontrado en el cadáver de Barbara pertenece a ambos hombres. En esta ocasión, la policía también revisa otras muestras de ADN almacenadas del asesino de Summer of Hell. Y hay otra coincidencia. En el cadáver de una mujer llamada Linda Lanson, asesinada en julio de 1983, también se encuentra el ADN de los 2 hombres. Así, Abron y Amos son declarados culpables del asesinato de Linda Lanson. Anteriormente, el caso se había archivado como caso sin resolver. Solo porque el caso de Barbara Graham se reabrió, el expediente de Linda Lanson también se revisó. Sin la reanudación del caso Grams, es posible que el caso Linda Lanson nunca se hubiera resuelto. En 2022, 2 años después de que Robert fuera puesto en libertad, Abron Scott confiesa el asesinato de Barbara Grams. Las pruebas de ADN encontradas en el cuerpo de Barbara ya lo habrían incriminado a él y a Amos de todos modos. Siguiendo el consejo de su familia, decidió confesar para quedar libre de culpa. A cambio de su confesión de los asesinatos de Barbara Grams y Linda Lanson, se libró de la pena de muerte. Abron cuenta que él y Amos estaban dando una vuelta juntos aquella noche de agosto de 1983, cuando vieron a Barbara en North Boulevard. Amos dijo: «Mira a esa zorra, me la voy a llevar». Entonces agarró a Barbara y los 2 hombres arrastraron a la joven detrás de un edificio. Allí, Amos violó a Barbara y luego la golpeó con una tabla que había por ahí. En 2022, Claude Butler también revisó su declaración. El compañero de celda, cuya declaración fue el último clavo en el ataúd de la sentencia contra Robert, admite ante los abogados de Robert Dubois que mintió en aquel entonces. Robert no habló con él ni una sola vez sobre el asesinato de Barbara Grams. En aquel entonces, Claude se enfrentaba a una pena de cadena perpetua. Dice que el fiscal de entonces le prometió que le dejaría en libertad si testificaba contra Robert. Así que Claude decidió mentir en el juicio y acusar a Robert para salvar su propio pellejo. Claude admite que siempre se ha sentido culpable. Cuando Robert Dubois sale de la cárcel en 2020, ya tiene 55 años. No ha pasado un solo día en libertad desde que tenía 18 años. Nunca pudo cumplir todos los deseos, objetivos y sueños que tenía cuando era joven. Estar ahí para sus padres y hermanos, casarse algún día y formar una familia. Robert Dubois no pudo hacer nada de eso. Después de su liberación, unos conocidos le consiguen algunos trabajos ocasionales como obrero. Robert no gana mucho, pero no le importa. El hecho de poder ser libre y vivir su vida de forma independiente vale más para él que cualquier suma de dinero en el mundo. Más tarde, se formó como camionero.
Robert tiene algunos problemas de salud. Por un lado, son debidos a la edad, y por otro, Robert sufrió por la mala atención médica en la cárcel. Robert intenta probar suerte en los tribunales en 2019. Intenta demandar a las personas que allanaron el camino a su falsa condena. El departamento de policía, el dentista que testificó en su contra en el juicio y los antiguos detectives. Pero Robert fracasa en sus demandas. En 2023, finalmente se le concede una indemnización por daños y perjuicios de $1.850.000, algo más de lo que gana el estadounidense medio en toda su vida. Por supuesto que es mucho dinero, pero la suma se relativiza si se tiene en cuenta por qué fue estafado Robert Dubois, por toda una vida en libertad. Aún así, Robert se ha prometido a sí mismo no guardar rencor. Ya no siente rabia, odio ni ira contra las personas que lo condenaron. Su única prioridad es que las personas que le rodean y él mismo estén bien. Durante una ronda de preguntas y respuestas, a Robert le hacen una pregunta sencilla pero significativa. ¿Eres feliz? La respuesta de Robert Dubois a esta pregunta es tan escueta como elocuente. Por supuesto. Hasta la fecha, Amos y Abron siguen siendo considerados posibles sospechosos en otros 3 casos de asesinato. Sin embargo, no hay pruebas ni confesiones de ninguno de los dos. Probablemente nunca se sabrá si el dúo es responsable de más asesinatos además de los de Diane, Barbara y Linda. Pero lo que está claro es que los dos nunca volverán a vivir en libertad. Aunque Robert Dubois podría haberse retirado tras pagar la indemnización, hoy en día sigue trabajando de vez en cuando como obrero y cuida de su madre, que todavía está viva. En enero de 2024 recibe otro pago millonario del Estado. Con ese dinero se compra una casa propia. Robert no ha renunciado a su gran sueño de tener una familia algún día, aunque se acerca peligrosamente a los 60. Ha elegido una casa con varios dormitorios. Si todo sale bien, le gustaría adoptar niños o adolescentes y darles un hogar, y así cumplir su sueño que ya parecía casi inalcanzable. Con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Si os ha gustado, podéis escribirme un comentario. Me gustaría mucho saber qué opináis sobre el caso. Me parece increíble que de repente mucha gente haya testificado contra Robert, aunque en realidad no había pruebas contra él. ¿Cómo creéis que ha podido pasar? También me gustaría que me dierais un me gusta y que os suscribierais. Por lo demás, no hay mucho más que decir. Os deseo un buen día, tarde o noche, o lo que sea la hora a la que veáis el vídeo, y espero que nos volvamos a ver en el próximo video. Hasta entonces. Adiós, gente.